Gloria a Dios. Bendiciones, hermana, bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Presento este mensaje, viviendo esto. Oiga el tema, viviendo esto. Para que usted pueda entender el enfoque de este mensaje, voy a hablar que Jesucristo y la palabra una sola cosa son. Jesucristo y las Sagradas Escrituras una sola cosa son. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Podemos ver que Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Cristo dice que son espíritu, está hablando de su espíritu, porque la palabra viene de su espíritu y son vida. La palabra de Dios tiene vida. Es vida para el hombre y para la mujer. ¿Qué con esto? No podemos decir que estamos en Cristo Jesús si no vivimos la palabra, si no tenemos la palabra de verdad. Jesús y la palabra uno solo son. Oiga esto, Jesucristo y la palabra uno solo son. Por eso es que es bien delicado el evangelio, porque muchos dicen, yo tengo la verdad porque Cristo es la verdad. Sí, Jesucristo es la verdad por excelencia, pero su palabra es espíritu y es vida. Si usted no tiene la palabra, usted no tiene el espíritu de Cristo y no tiene vida. Usted no puede decir, tengo a Cristo, pero sin tener la palabra. No, amigo, no es así. La palabra va juntamente con Cristo. La palabra está en Cristo. La sana doctrina está con Cristo. Porque la palabra proviene de Cristo. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Dios junto con la palabra. Dios y la palabra una sola cosa son, uno solo son. Por tanto, aquel que desconoce y que no tiene la sana doctrina de Cristo, no tiene a Cristo. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Proverbios capítulo 8, el versículo 17, dice la palabra, yo amo, dice Dios, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Usted no puede amar a Cristo si no ama la palabra. Usted no puede amar la palabra si no ama a Cristo. Porque hay muchos que quieren vivir a la manera de ellos, sin vivir la palabra, sin estar dentro de la palabra, del orden de la palabra de Dios. En su mayoría los religiosos, las congregaciones religiosas, dicen tener a Cristo, pero no tienen la palabra. No tienen el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios no mora en ellos. No mora la doctrina de Cristo en su corazón, en su alma. Por tanto, no están caminando en la verdad.
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para ese tiempo muchos religiosos seguían a mi Jesús. Pero cuando Él les quiso aplicar la palabra, cuando Él les quiso enseñar la palabra, renunciaron a Él, lo rechazaron. Porque la palabra de Dios no es como yo quiero. La palabra de Dios no se va a acomodar a mi manera, como yo digo, como yo quiero. Es como la palabra de Dios dice que debo de actuar y cómo debo de vivir. Por eso el tema se llama Viviendo esto. Viviendo en Cristo y su palabra. Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene que tener la palabra de Dios. Porque Jesús y la palabra uno solo son. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Muchos seguían a Jesús, pero cuando lo escucharon hablar, muchos murmuraron y renegaron y rechazaron el mensaje de Cristo. Porque el mensaje de Cristo no se acomoda a nuestros propios intereses, a nuestros propios deseos, a nuestros propios pensamientos. No, la palabra de Dios trae un orden del Padre eterno y es como Dios dice, no es como nosotros queremos. Como muchos religiosos creen, no, si en mi iglesia se habla de Cristo, en mi iglesia hablan del Evangelio, pero a la manera de ellos, no a la manera como Dios da un orden en la palabra. Estos religiosos que encontramos en el capítulo 6 de Juan, ellos pensaban que eran hijos de Dios, pensaban que eran seguidores de Dios. Pero cuando Cristo les pone la palabra tal como es, ellos la rechazan y lo rechazan a Él. Entonces, Jesús y la palabra uno solo son. ¿Será que en tu iglesia están viviendo esto? Que tienen a Cristo y su palabra, su doctrina. Tendrán una doctrina pura como la de mi Cristo. Muchos pueden hablar de Jesús, pero ¿será que tienen las palabras de Cristo que Jesús dijo son espíritu y son vida? ¿O están haciendo sus propias voluntades, sus propios pensamientos? Así hay muchos hoy en día, congregados en el nombre de Jesús, pero lejos de la realidad y de la verdad de la palabra. Esta palabra que es espíritu y es vida, dijo Cristo. ¿Por qué? Porque viene del espíritu de la vida de Jesús. Aleluya. Si usted ve en este libro de Juan, en el capítulo 8, había muchos que decían que eran hijos de Dios, siervos de Dios. Y Jesús les dijo, ustedes no son hijos de mi Padre, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no recibían el mensaje de Cristo, las palabras de Cristo. Así hay muchos engañados hoy en día que andan caminando en los templos, en las iglesias, que se reúnen solamente en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que no quieren vivir la palabra de Dios, no quieren recibir la palabra de Dios como es. Si usted rechaza la palabra de Dios, usted está rechazando al dueño de la palabra. Usted no puede ser cristiano sin la palabra de Dios. Usted no puede decir, tengo a Jesús en mi corazón sin tener la doctrina de Jesús. Esa es la verdad. ¿Qué palabras tiene usted en su corazón? ¿Se ha preguntado
¿Será que estoy viviendo esto? ¿Estoy en la palabra de Dios? ¿Estoy fundado con la palabra de Dios? ¿Me estoy edificando con la palabra de Dios de una manera exacta, de una manera perfecta? Porque en el Evangelio de Cristo no se aceptan mezclas ni contaminaciones. Se acepta un mensaje puro, limpio, correcto. Y los hombres en ese tiempo que seguían a Jesús querían que el mensaje que Jesús les hablara se acomodara a la manera de ellos, no a la manera como Dios estaba hablando por Jesucristo. Así hay muchos hoy en día, quieren que la palabra de Dios se acomode a ellos, a sus intereses, a sus voluntades, a sus deseos, y no como Dios quiere. Entonces, un tipo de persona así anda perdiendo su tiempo. Puede tener años de congregarse y puede tener tiempo de caminar hacia una congregación, a un templo, pero si no quiere vivir la palabra de Dios tal como es, su tiempo es perdido. Es tiempo perdido. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Todo aquel que no se sujeta a esta palabra que está escrita en la Biblia, en el Santo Evangelio de Jesús, no está en la verdad. Porque una cosa es saber que Cristo es la verdad por excelencia, pero otra cosa es tener las verdades de esta palabra que dice Jesús. Es espíritu y vida. La palabra que yo he enseñado, dice Jesús, que yo he hablado, son espíritu y son vida. Oiga, espíritu y vida. Tenemos que aprender a vivir en esto, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo como Dios dice. Es que es fácil vivir de una manera religiosa, es facilito, pero vivir de acuerdo a la palabra de Dios es duro, como dijo Pedro. Señor le dijo, qué dura es tu palabra. ¿Quién la podrá vivir? ¿Quién la podrá llevar? Desde ese tiempo, muchos de los que le seguían al Señor Jesús se apartaron porque no quisieron acomodarse al mensaje de la doctrina de Cristo. Ellos querían hacer lo que ellos querían hacer. Así hay muchos hoy en día que quieren hacer las cosas a su manera, como ellos dicen, y no como la palabra de Dios dice. Tengamos cuidado, no los dejemos engañar. Si verdaderamente usted ama a Dios, tiene que amar la palabra de Dios. El que no ama la palabra de Dios, no ama a Dios. Así hay muchos que dicen, yo amo a Cristo, pero no aman la palabra de Dios. Entonces, ¿qué están haciendo? Nada, perdiendo su tiempo. El que no ama la palabra de Dios, no ama al dueño de la palabra. Alabanza a Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 14, en el versículo 21 y el 23. Juan capítulo 14, versículo 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y mi palabra le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
ve que Dios quiere que amemos su palabra y que lo amemos a Él. El que me ama, mi palabra guardará y mi palabra le amará. Y mi Padre le amará, dice, oiga, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Oiga, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que si usted no ama la palabra, usted no puede ser amado por Dios. Usted tiene que amar la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? El oír la palabra de Dios. Por eso en Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cómo puede decir alguien, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, yo amo al Espíritu Santo, pero no quiere vivir bajo el orden de la palabra? Por eso el tema se llama viviendo esto, viviendo en esto, viviendo en la palabra. Fundado bajo el fundamento de la palabra de Dios, bajo el orden de la palabra de Dios, sujetándonos a la palabra de Dios. No como nosotros decimos, ni como nosotros queremos. Ese es el grave problema de los que dicen ser cristianos hoy en día. Quieren que las cosas se hagan a la manera como ellos piensan, como ellos quieren, y no como la palabra de Dios dice. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Oye, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, dice, le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, Dios está de acuerdo solamente con aquel que tiene su palabra. Aquel que ama su palabra. Aquel que guarda su palabra. Y esto es delicado. Porque aquí el detalle que mucho les vale. No les importa si el predicador o enseñador de la palabra de Dios va a hablar un mensaje con verdad o falso. Porque una cosa es que muchos andan esta Biblia, pero ¿cómo le están dando uso? ¿Cómo la están usando? ¿De una manera correcta? ¿De una manera con verdad? ¿De una manera como Dios quiere? ¿O a la manera de ellos? Ahí está el detalle. Porque tenemos una salvación tan grande que cuidar. Y el que no cuide la palabra de Dios, lastimosamente se va a ir al infierno. Porque el que no cuida la palabra de Dios, ¿cómo Dios va a morar en él? No puede morar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en una persona que no guarda la palabra tal como es. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Si verdaderamente usted y yo amamos a Dios, tenemos que amar esta palabra. Tener celo por esta palabra. Tener cuidado por esta palabra. Lo cual muchos no tienen hoy en día. Porque no han aprendido a amar su palabra y ni aman al dueño de la palabra. Si usted no cuida la palabra de Dios, ¿por qué no ama a Jesús tal como tiene que ser? Si usted no ama a Jesús, no ama su palabra. Si no ama la palabra, no ama a Jesús. Porque Jesús y su palabra uno solo son. Él viene por una iglesia pronto que ha guardado y ha cuidado su palabra tal como es. La segunda venida de Jesús está muy pronto. Él viene en las nubes en los aires a levantar a su amada iglesia, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 28, que viene en su segunda venida. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.